Cuando Perón fue derrocado, el gobierno militar que le sucedió se hizo de los fondos de pensión. A lo largo de la historia argentina, esos fondos siempre han sido utilizados para subsanar y remediar malas e inoperantes gestiones, muchas veces teñidas de corrupción y excesivo gasto público. El mismo Perón, en la década del 70, sostenía este argumento. Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros, dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal cumple. Hubo que esperar hasta el año 1993 para que Carlos Menem, otro presidente seguidor de la doctrina peronista, modificara el régimen previsional, dándole a la gente la posibilidad de optar dónde ellos elegían depositar sus aportes, ya sea a nivel estatal o privado. Menem decide este cambio debido a que el sistema estatal tenía serios problemas financieros, siendo insostenible para pagar las jubilaciones, ya que había un alto nivel de desempleo, informalidad e inflación. Se creía que el sistema privado y de mercado de capitales traía aparejado un mecanismo de pago más transparente y eficiente. Es Chile quien incorpora primero el régimen de capitalización en Latinoamérica en el año 1980, seguido en conjunto por gobiernos del continente, entre ellos Argentina, tomando también la iniciativa de modificar los fondos de pensión. Esta modificación permitió el desembarco de muchas empresas y compañías del exterior, trayendo a la Argentina millonarias inversiones de capital. El éxodo de trabajadores aportantes del Estado a manos privadas fue significativo y contundente. De esta manera, cada persona elegía en quién confiar su dinero y cómo disponer de él en el futuro. A fines de la década del 90 y principios del nuevo siglo, Argentina sufrió la mayor crisis económica y política de su historia. La gestión del presidente Fernando de la Rúa desencadenó en un verdadero caos en el país. Fue el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo quien dispuso la medida denominada Corralito. Esta ley confiscó todos los depósitos de las cuentas bancarias de particulares y empresas, evitando de esta manera que continúe la fuga de dinero del mercado, limitando considerablemente las operaciones bancarias. Los mercados financieros se desplomaron y la gente motorizó su protesta saliendo a las calles, obligando a precipitar la caída y renuncia anticipada del presidente. Tras una turbulenta sucesión de presidentes temporales, 5 mandatarios llegaron a ocupar ese lugar en una misma semana. La Argentina tuvo que esperar varios años para recomponer su situación política y económica. Adolfo Rodríguez Sá, el primero de esa sucesión de presidentes, ordenó el default soberano más grande entre los conocidos, intensificando aún más la crisis en los mercados. El cese de pago de la deuda marcó nuevamente la falta de gestión del Estado argentino ante los compromisos internacionales. En el año 2002, el presidente Duhalde ordenó modificar la paridad cambiaria, eliminando la convertibilidad de un peso, un dólar, especificando los activos públicos y privados nominados en dólares, incluyendo los que poseían las AFJP en sus carteras. Esta especificación también fue asimétrica, ya que no fue el mismo valor otorgado en la paridad cambiaria para quienes poseían activos bancarios. Hay que destacar también que se dispone el diferimiento de los pagos de la deuda pública,
hasta que se complete su total refinanciación. Comienza así el proceso de reestructuración de la deuda hasta llegar al canje de deuda. Para ello, el gobierno condicionó a las AFJP a utilizar sus fondos en el refinanciamiento de la deuda. En 2003, Néstor Kirchner accede al poder con una baja representatividad. Solo un poco más del 20% de los votos avalaron su postulación. También signado por la doctrina peronista, el presidente en ejercicio del poder decide modificar una vez más el régimen previsional. En 2007, el primer cambio lo constituye al permitirle a los aportantes modificar su sistema jubilatorio. Es decir, poder cambiar nuevamente del sistema privado al estatal. Nosotros creemos en la libertad en todos los aspectos y también creemos en la libertad de la opción jubilatoria, es decir, que cada argentino pueda elegir. El propio Kirchner decide modificar su propio régimen, transfiriendo sus ahorros de una empresa privada al Estado, intentando seducir a los ahorristas a que sigan su ejemplo. Pese a que el gobierno nacional pensaba en que iba a haber una gran migración de afiliados a las arcas del Estado, la gran mayoría de la gente ratificó su intención en mantenerse dentro del sistema privado. Cabe destacar además que la Argentina, tras volver de la peor crisis económica, tuvo un repunte contundente. Su PBI creció consecutivamente por varios años, liderando tasas en la región. Hubo un boom de exportaciones agrícolas, logrando un alto superávit en la balanza comercial. E industrias como la construcción y el turismo, entre otras, generaron innumerables fuentes de trabajo que treparon a niveles poco imaginados. A fines de 2007, el mandato de Néstor Kirchner culminó, para dar paso al de su esposa, Cristina Fernández. Con su llegada a la presidencia, se vislumbraba una Argentina abierta al mundo, un inminente acuerdo con acreedores como el Club de París, fuertes lazos y vínculos con países europeos y respeto con los compromisos externos. En síntesis, una Argentina sólida en su economía interna y con las mejores intenciones en las relaciones internacionales. Sin embargo, el crecimiento de la Argentina traía aparejado un muy fuerte gasto público y serios compromisos de pagos de deuda para los años 2008 y 2009, y el gobierno debía evitar el fantasma del default. Fue entonces que decidieron aferrarse a un sólido recurso, incrementar significativamente las retenciones agrícolas, por su lado favorable en la balanza comercial, lo que generó una seria y violenta disputa con el sector. El debate llegó al Congreso, y fue el propio vicepresidente Julio Cobos quien inclinó la balanza a favor del campo, ocasionando una dura derrota política y económica para la presidenta Fernández. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Ante la dura derrota, a la presidenta le quedó un solo recurso para poder pagar las deudas. Se adueñó entonces de los fondos administrados por las AFJP, expropiando los ahorros de la gente para ser transferidos en su totalidad a la caja del Estado. El sistema de pensiones privadas superó en el 2001 al corralito, al default y la devaluación, gracias a su solidez técnica y estructural. Pero en el 2008, Cristina Fernández utiliza la crisis económica mundial e interpreta de forma particular el rol del Estado para salvar lo privado, comunicando la nacionalización de los fondos de pensiones privados, salvando la imagen de su gobierno ante un posible default. Es importante destacar que el sistema previsional privado está técnicamente validado, pero no lo está por la sociedad. Y Cristina Fernández fue consciente de esta cuestión para demonizar dicho sistema vigente desde 1994. Es muy importante esta decisión estratégica en la defensa de nuestros jubilados, de nuestros pensionados, en definitiva de nuestro futuro. Y lo hacemos con la convicción, pero con la profunda tranquilidad de ser absolutamente coherentes en todas y cada una de las decisiones y cada una de las medidas que hemos tomado. Desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero allí están los estados,
para hacerse cargo finalmente de políticas que, como recién Boudou hablaba, pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas, sin lugar a dudas, de políticas de saqueo. El martes 21 de octubre de 2008, tras el anuncio de la presidenta, los mercados se desplomaron. En esa sola semana, la bolsa cayó un 30%. El mismo porcentaje sufrió la desvalorización de la cartera de inversiones de las AFJP. El riesgo país subió un 19% y la calificación argentina en Standard & Poor's baja de B a B- para inversiones a largo plazo y de B a C para inversiones de corto plazo. El asombro entre las AFJP y la sociedad toda fue mayúsculo, ya que en ningún momento hubo comunicación alguna ni espacio para participar del proyecto que se estaba enviando al Congreso Nacional. Desde la Unión de las AFJP, advirtieron que se plantea una inconsistencia frente a la reforma propuesta un año antes por el presidente Kirchner, donde se permitió el traspaso de afiliados al Estado y el 80% de ellos optó por permanecer en el sistema. Las maneras en que se hacen de la caja, violando la Constitución Nacional y el derecho de propiedad, lamentablemente. ¿Saben lo que genera eso, señor presidente? Desconfianza, la palabra clave del pacto social. Personalmente creo que esta seguramente es una de las medidas estructurales trascendentes que ha tomado la gestión, incluyo los 4 años y medio de Néstor Kirchner y este año de gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno tiene que rescatarlo, aunque sea con un pantallazo, de la perversidad del sistema, más allá de quién lo hizo y de quién no hizo nada para cambiarlo posteriormente del sistema de capitalización que se instauró en este país a partir del año 94. Por algo lo tienen tan pocos países del mundo. Entonces la sola eliminación de este sistema perverso, es una buena noticia. Lo que evalúo es que la realidad mundial nos indica que los países que se han quedado con sistemas de capitalización no les ha ido bien. Bolivia, Perú, Chile, Polonia, no les ha ido bien. Y los países centrales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Italia, tienen todos sistemas de reparto. Y la verdad es que a mí no me quedan dudas de que el gobierno tiene una necesidad imperiosa de fondos y que ese es el único motivo movilizador en esta norma. Desde la oposición, destacaron que el gobierno se llevaba los ahorros de la gente para pagar deuda externa y que la plata no es de las AFJP, sino de cada uno de los que aportaron. Finalmente, al poseer mayoría parlamentaria en ambas cámaras, el gobierno logró su objetivo. El proyecto se convirtió en ley y el dinero pasó a manos del Estado, siendo este el único autorizado a disponer y administrar arbitrariamente esos millonarios fondos. En 30 días, el gobierno aniquiló todo un sistema. Destruyó 15.000 puestos de trabajo sin realizar el más mínimo análisis de cuál será el impacto a largo plazo y con 10 millones de jubilados. El Poder Ejecutivo continuó con su política, a punto tal que teniendo aparte del Poder Judicial y medios de prensa, se realizaron todo tipo de operaciones políticas y atropellos en contra de las empresas y sus directivos. La embestida del gobierno no cesó, a tal punto que condicionó a la justicia y diferentes medios de prensa a operar en contra de las AFJP y sus directivos. Es así que el polémico juez Bonadío, muchas veces al borde de la destitución por su mal desempeño, dispuso allanamientos en las oficinas de las empresas más importantes del país, impartiendo además órdenes para que se realicen auditorías a las administradoras de fondos de jubilaciones con la excusa de una administración fraudulenta. El magistrado además impidió que las AFJP
pudieran vender los bonos que ellas poseían. Por su parte, la prensa oficialista realizó innumerables maniobras para malinformar a la opinión pública. Las herramientas utilizadas fueron falsos informes notificando que los directivos cobraban millonarias cifras de dinero en concepto de sueldos, en perjuicio de los afiliados, intentando provocar además quejas y conflictos con los empleados. En definitiva, el objetivo del gobierno nacional fue judicializar el mercado, intentando demonizar una vez más a las administradoras de los fondos de jubilación y pensión. Por su parte, el director de la ANSES salió rápidamente a intentar calmar a los empleados de las AFJP, ya que su futuro laboral era una incertidumbre. A los trabajadores de AFJP que sepan que, como hemos dicho antes, hay total tranquilidad, que todos tienen una oferta de trabajo en el sector público. Lo que el funcionario nunca mencionó a la opinión pública fue que antes de pasar al Estado, los trabajadores debían ser indemnizados por las empresas, haciéndose ellas cargo de la millonaria cifra ocasionada por los despidos. Tras este mandato, el Estado asimiló al personal, lo que generó más aumento del gasto público, que sale, naturalmente, del aporte y los bolsillos de los contribuyentes. Finalmente, el Poder Ejecutivo reconoció que el motivo del saqueo a las empresas y el atropello a los ciudadanos que optaron por el régimen de capitalización es para destinar esos fondos a usos que nada tienen que ver con la jubilación de las personas. Vamos a seguir invirtiéndolo, pero eso sí, vamos a invertirlo en términos de profundizar el modelo, de mejorar el consumo interno de los argentinos, mejorar las condiciones de liquidez y de crédito dentro del país y aumentar el nivel de inversiones en infraestructura pública o privada de largo plazo. La Argentina parece no encontrar el rumbo. Sus gobiernos transitan de un extremo al otro, imponiendo sus malas gestiones en perjuicio del pueblo. No hay planificación a largo plazo, y en esto, quienes siempre pierden son la gente y las empresas. En el debate, algunos políticos avalan esta triste realidad de un país que tiene un amplio potencial de desarrollo y no lo sabe aprovechar. No vamos a aprender de nuestros propios errores. Hace una década, el Partido Justicialista, que también estaba en el gobierno, con esta lógica binaria dijo todo lo estatal es malo y todo lo privado va a ser bueno, per se, por su naturaleza, y se privatizó la jubilación. También tenía la mayoría, impuso la mayoría numérica, que no quiere decir consenso. Mayoría numérica propia no quiere decir consenso. Consenso quiere decir la capacidad de escuchar otras propuestas, otras voces y buscar soluciones conjugadas. Eso es un ejercicio que la Argentina no hace y por eso década tras década vamos en forma errática con este pensamiento rudimentario, elemental, anacrónico. Una década es todo estatismo, la otra es todo privatismo, ahora es todo estatismo, pero no solucionamos los problemas. En el medio, ¿qué pasa? Después de 25 años de democracia, lo que sí se ha consolidado es una pobreza estructural de 14 millones de argentinos, 4 millones de los cuales son jubilados. ¿Y de eso no vamos a hablar? La experiencia en estos años de gestión en el mercado argentino nos lleva a reflexionar sobre las siguientes cuestiones. Existe una deslucida imagen y un amplio desconocimiento del sistema de pensiones privadas en los clientes y la sociedad. Se requiere una educación profunda para la concientización del ahorro en los futuros jubilados. Se debe optimizar la comunicación de los beneficios que otorgan los fondos de pensiones privados. Se debe desarrollar una mayor actividad pública, influenciando los actores políticos y sociales para fomentar la industria. Destacar que el trasfondo de este sistema no solo tiene una implicancia de seguridad social, sino que fomenta el mercado de capitales. En síntesis, nunca olvidar que este sistema en países como Argentina es técnicamente viable, pero está socialmente invalidado.